Vamos a revisar el suelo. La moto ha estado aquí toda la noche y no hay ni una sola gota de aceite. Vamos a ver en el motor. A ver. Nada. No hay nada. Perfecto. Bueno, pues para poder hacer el reglaje de las válvulas me toca quitar el depósito y para eso el asiento también, porque si no, no puedo acceder a la válvula de admisión que está aquí. Hay que quitar esta tapa de aquí, así que empezaré por ahí. Y para quitar el asiento, no me hace falta quitar el guardabarros. Vale, perfecto. Mierda, ya empezamos. Estaba abierto el paso. Siempre se me olvida cómo es cerrado. Pues en el caso de esta moto o de la mía es para abajo, donde pone on. A ver si podéis ver para que me creáis. Ahí vemos que pone on. Si no, pues ahí está cerrado. No sale nada. No me he dado cuenta. Hay dos macarrones. Le voy a revisar el depósito a ver cómo está por dentro. A ver si hay óxido, que lleva tiempo con gasolina y parada. Y un poquito, tiene unas manchitas. A ver si las veis, ahí se ve un poquito. Sí. ¿Veis esas manchitas? Es poquito. No creo que sea preocupante, pero va a caer limpieza del depósito. Ah, bueno, y aquí en esta parte, en la primera, aquí arriba donde está seco, ahí también hay óxido. Bueno, no es mucho. Me toca quitar otra vez esta tapa, el lado izquierdo del motor, para poder hacer girar el cigüeñal y mover el pistón. Ahora os explico por qué. Aquí tenemos la tuerca que nos va a servir para girar el cigüeñal, que es el eje que está aquí dentro y que hace que suba y baje el pistón, que está aquí dentro del cilindro. Vale, este es un motor de 4 tiempos, se llama así porque un ciclo consta de 4 fases. El ciclo serán 2 giros de cigüeñal, 720 grados, y en cada tiempo lo que ocurre es lo siguiente. Primer tiempo, baja el pistón hacia abajo y ocurre la admisión, entra la mezcla de aire y de gasolina. Segundo tiempo, va a subir el pistón y va a comprimir la mezcla. Ahí se va a proceder a quemar la mezcla mediante la bujía. Va a meter el chispazo, se va a quemar la mezcla de aire y gasolina y se va a crear la explosión. Entonces vamos al tercer tiempo, el pistón va a ir hacia abajo y ocurre la expansión. Y último tiempo, va a subir el pistón de nuevo y va a expulsar los gases por ese lado, Por eso tenemos ahí el colector de escape y luego va por el escape hacia afuera. Bueno, veis que esta flecha indica para allá, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el repaso de los giros. Van a ser 2 vueltas porque por cada tiempo la tuerca o el cigüeñal de aquí va a girar media vuelta. Entonces, baja el pistón en admisión, media vuelta. Va a subir el pistón para hacer la compresión, otra media vuelta. Ya hemos dado una vuelta entera. Y ahora faltan otros 2 tiempos, así que una media vuelta y otra media vuelta. Entonces, ¿por qué os explico todo esto? Porque las válvulas tienen que estar cerradas, las dos. Los fabricantes nos facilitan el trabajo, nos ponen una marca para que sepamos en qué posición tenemos que poner el cigüeñal. Por aquí, creo que está aquí o puede que esté aquí dentro. Hay un momento del ciclo en el que las dos válvulas están cerradas a la vez y eso es cuando está en fase de compresión. Cuando el pistón sube hacia arriba para comprimir la mezcla y después hacerse la explosión, el cilindro tiene que estar totalmente hermético. Entonces, en ese tránsito de compresión y expansión, las válvulas van a estar cerradas. Y esta marca nos va a indicar el punto muerto superior, se llama así, ¿vale? Punto muerto superior del pistón, el punto alto máximo, en fase de compresión del pistón. Con esa marca ya vamos a saber que el pistón está arriba del todo y que las válvulas están cerradas. Vamos a ver si por aquí hay alguna marca y si no hay ninguna marca tendremos que abrir esta tapa de aquí, que es donde está la cadena de distribución. Bueno, cuando empieza a notar duro es que estará haciendo compresión. Mierda, creo que era ahí. Ahí lo tendríamos en marcas, pero
podría estar en escape. Lo vamos a comprobar. Aquí veis una marca y aquí veis otra en el motor. Pues estas dos marcas tienen que coincidir. Supuestamente, si están coincidiendo, las dos válvulas estarán cerradas. Pero como cada ciclo tiene 2 vueltas enteras de cigüeñal, no sé si en este momento está en fase de compresión o de escape. Entonces lo que voy a comprobar ahora es cómo están las válvulas, si están las dos cerradas o si está solo abierta la de escape y la de admisión cerrada. Pero bueno, yo cuando giro para hacer el ciclo entero, en una de las vueltas me coincide bien la marca, pero en otra de las vueltas no me coincide. Entonces supongo que estará bien, pero por si acaso lo vamos a comprobar. Bueno, ya empezamos. Está más duro esto de... ¡Uy! ¡Qué duro está esto! Si estoy doblando la llave, macho. Le vamos a dejar que actúe un poquito. Vamos a probar ahora. ¡Hostia! Está así, tú. ¡Oh! Que me dejó la mano. Bueno, lo que vais a ver no es la válvula en sí. Lo único que vamos a ver es el balancín. Lo que pasa por debajo de la tuerca, que es lo que sigue hacia allí adentro, eso es el balancín. Y el balancín sí que empuja a lo que está debajo suyo, que es la válvula. Y ahí vemos, ahí empieza, lo que más abajo se ve es el muelle de la válvula. Y aquí tiene que haber un juego libre, que es muy pequeñito. Ahora lo vais a escuchar. Yo lo muevo hacia arriba y hacia abajo. Y ahí hay un juego libre. ¿Para qué es ese juego libre? Para que cuando el motor se caliente y se dilaten los materiales, los metales, porque los metales cuando se calientan se dilatan, es decir, aumentan su volumen o su tamaño. ¿Y qué va a pasar cuando se caliente el motor? Que este juego va a desaparecer y va a quedar lo ajustado que tiene que quedar. ¿Qué pasaría si no dejásemos este juego libre aquí? Pues que cuando la válvula tiene que estar cerrada, estaría un pelín abierta, porque al dilatarse los materiales, estos materiales de aquí empujarían a la válvula, el balancín y lo que sea que esté en contacto con la válvula, la empujarían hacia abajo y la abrirían un poquito, pero ese poquito ya tendría consecuencias malas. La válvula tiene que quedar cerrando y dejando herméticamente el cilindro. Entonces por eso tiene que haber este juego. Con el uso este juego va aumentando. Y entonces ¿qué pasa? Pues que el balancín tiene que recorrer una distancia un poco mayor y la válvula no se abre cuando se tiene que abrir justo en el momento adecuado, ni cerrar en el momento adecuado, o no abre lo suficiente la válvula. Y por eso es importante tener las válvulas ajustadas. Ahora vamos a abrir la tapa de la válvula de escape. A ver si esta está más blanda, joder. No. Me voy a poner los guantes, macho, porque al final me voy a hacer daño. Ahí está. Y ahora no sale la tapa. Ah, la tapa de escape tiene 3 tornillos. ¡Oh! Ahí. Como veis, estas tapas llevan una junta, sí, una junta de goma, y luego aparte tiene sellante de juntas que habrá que echarle después otra vez al poner, y va a separar para saber bien cuál era la de escape y cuál la de admisión, pero viendo que la de escape tiene 3 tornillos y la admisión 2, pues no me voy a confundir. Y para que veáis, esa línea de ahí que tiene, no sé para qué es ese separador de ahí, no sé para qué es, pero son algo diferentes. Este es más cortito y no llega de lado a lado, y este sí. Luego, antes de meterlos otra vez en su sitio, ya los limpiaremos bien. Voy a comprobar si esta válvula está cerrada también, no está empujando el balancín, así que perfecto. Alinear la marca T, la marquita esa que os he enseñado,
alinear la marca T del volante con la marca de distribución de encendido en el cárter durante la carrera de compresión. Al recorrido que hace el pistón dentro se le llama carrera. Así que ahí tenemos la marca T, que la hemos colocado junto a la marca del cárter, que es esta, en la fase de compresión o en la carrera de compresión, y eso lo hemos confirmado viendo que las dos válvulas están cerradas y que los balancines no están empujando a la válvula. Si habría estado en escape, aquí el balancín estaría empujando a la válvula y aquí no, pero no está empujando a la válvula, así que hemos puesto bien estas marcas. Bueno, ¿cómo vamos a ajustar ese juego tan pequeñito? Pues utilizando esta herramienta que se llaman las galgas de espesores. Son unas láminas muy finitas. Mirad cuántas láminas hay, y cada una tiene su espesor. El manual nos va a decir que entre el balancín y la válvula tiene que haber entre 0 con tanto milímetros y entre 0 con tanto milímetros, y nosotros lo que vamos a hacer es escoger una medida de la galga que esté entre esos milímetros y meterla en el hueco, y ajustando la tuerca que hay en el balancín, tenemos que conseguir que la galga entre, pero que tampoco entre ahí holgada, que haya hueco. Tiene que entrar justa, ¿vale? Tampoco que cueste meterla y sacarla, pero que haya rozamiento cuando entre, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Vale, pues vamos a ello. Hoy estreno galgas, joder, tenía ganas. Entonces vamos al manual, nos pone ajuste del juego de la válvula. Válvula de admisión en frío, entre 0,05 y 0,10 milímetros. Y la válvula de escape entre 0,12 y 0,17 milímetros. Veis que en la válvula de escape hay más juego. ¿Por qué será eso? Pues porque la válvula de escape se calienta mucho más que la de admisión. O sea, el material se va a dilatar mucho más que en la admisión, porque el gas de escape sale muy caliente a mucha temperatura, y entonces el material se va a dilatar mucho y hay que dejar un margen mayor para esa dilatación. Y se me ha olvidado decirlo antes, pero el reglaje hay que hacerlo en frío, porque si estuviera el motor caliente no habría juego. Estarían los materiales dilatados y sería absurdo hacer el ajuste de las válvulas con el motor caliente. Os he puesto una lucecita ahí para que se vea bien cómo hacemos el ajuste. Bueno, pues en escape hemos dicho que era entre 0,12 y 0,17. Así que voy a ver qué espesores tenemos en esta galga. Obviamente la compré teniendo en cuenta los espesores que iba a necesitar para este ajuste. Vale, cuando estamos aquí con los espesores, la de 100 sería 1 milímetro, es decir, 100 micras. A ver si encontramos, mira, aquí tenemos una de 15, la de 15 estaría bien, pues la de 15 tendrá que ser. Esto con las galgas hay que tener cuidado no doblarlas, porque las que son muy finas se doblan como el papel. Son Facom, me dejé una pasta en ellas, pero merece la pena porque son las más largas que he encontrado, y para andar metiendo en esos sitios, pues bien. Hay veces que igual con una galga pequeña no llegas bien, pero con estas llegas de sobra. Bueno, pues la de 0,15 voy a usar. Es que tenemos o 20, o 15 o 10, y la única que queda en la mitad es la de 15, así que con la de 15 hay que darle. Entonces voy a comprobar a ver cómo está ahora, y si entra demasiado holgado habrá que apretar. Bueno, yo creo que no está mal, pero apretaría un poquito. Ahora me pregunto yo, ¿este cuadradito de aquí hace falta herramienta especial o no? Si no, lo engancho con unos alicates y fuera. Vale, ahí está aflojado. Sí, ha venido Borja. A ver, me ha dicho Borja que con esta llave de vaso, con una pequeñita, igual enganchaba. Es un cuadradito, así que vamos a probar. No, ¿esa igual engancha esa? No sé si gira o no, porque no veo. A ver, bueno, si hago así, lo giro, veo dónde está la esquinita. A ver, voy a dejar Ya te apañas con guantes, No mucho. Esos son muy gordos, igual mejor unos de los otros. No, igual me los quito ahora, directamente. A ver, ¿puedes pasarme la carraquilla pequeña, porfa? Estaba por ahí. A ver, vamos a ver si esto gira. Sí gira. Va, engancha. Perfecto. Pues voy a comprobar con la galga a ver qué ha pasado con mover tanto. Pues que hemos agrandado el hueco. Entonces hay que girar hacia la derecha.
Tenemos que hacer más pequeño el hueco. A ver, ahora... A ver, Borja, ¿puedes pillar la galga, porfa? Eso te iba a decir. ¿Entra? Sí, sí, entra todavía. Ah, sí. Sí, hostias, ya entra rozando, Sí, pero un poquito más ajustado. Es de 15, ahora entra. Sí, voy a haber probado tú, pero ahora sí que entra más justa. Bueno, espera, que tiene esto puesto encima, que tiene peso. Yo diría que un poquito más, Aunque si le dejamos más juego... No, si le dejamos más juego, peor. Más justo tiene que ir, para que abra más, joder. Esto... Competiciones. Una máquina de drag. Mira, ahora no entra. Lo hemos cerrado del todo. A ver, ahora no. Espera, No es que no entra. está pegando en algo. No, Bueno, yo es que no veo desde aquí. no entra. Pues abre un poco más. Me he pasado, joder. Ahí. No, no pasa. ¿Sigue sin entrar? Sigue sin entrar. Joder. Si esto ya gira solo, ahí. Ya. No, no. Lo que he movido es esto. Tú lo que estás girando es el cuadrado. Sí, sí, sí. Claro. Y ahora Claro, ahora tienes que apretar la tuerca contra esto. lo que Espera. pasa es que lo he apretado demasiado y esto no entra bien. Igual con una de estas, el ascensor. Con una ¿Qué tamaño es esa, Unai? Esto es de 5. Igual más pequeña, Prueba con estas. A ver. Creo que ya he conseguido mover. Esta es muy grande. Este no entra. ¿No entra? Pues ¿Quiere- 4. ¿Con cuatro? A ver si hay 4. No entra este. Y la otra sí, ¿eh? La otra Sí, es esta. pero no engancha bien. Si haces un poco de fuerza, salta. 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 Sí. Sí, no se está moviendo. El otro lado. A ver. No, al revés. Ahí. Menos mal que está Borja. No tengo margen para... Ahí se ha movido, mira. Ya está. Al revés. No me revés. Ahora he dejado demasiado Ahí. y ahora no sale, me he pasado. O sea, ya veis Es que es el límite. que sí, es muy... El juego es mínimo. Súper Ahí fácil. entra... Hay que hacer un pelín de fuerza, pero entra bien. Lo vamos a dejar ahí. Claro, ahora cuando vayas a apretar seguro que algo se mueve. Sí, siempre pasa eso. Es que este no tiene contratuerca. Hay algunos balancines que tienen contratuerca. Este no. Vale, ahora tengo que tener mucho cuidado a la hora de apretar, porque si se mueve un poquito es que no sé cómo se llama esta pieza, tío. Si se mueve un poquito, a tomar por culo. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero así. ¿Quieres que te sujete? ¡No! Ha girado. Tío, es que está tan blando. Porque si luego pillártela yo con el alicate... Vamos a hacer con el alicate. Espera, Aprieta un poquito. Claro, es que si tuvieses, por ejemplo, 17, le metías la 17, apretabas, igual se bajaba a 15 cuando la sacases. al Claro. apretar. Pero no. Vamos a intentarlo, Borja. Dejo esto aquí. Claro, aprieta sobre eso. Vale. Y sí, necesito una abierta. Vale. ¿De qué tamaño es? 10. Le voy a bajar el espesor a la galga, tanto... Vale, ahora lo malo que tienen estas galgas es que con una mano... Espera. Es que son muy largas. Sí, yo estaba todo emocionado con mis mega galgas. Ahí, bien. ¿La tienes tú ahí? Sí, ¿Te sujeto la cabeza? Puedes soltar la galga, ¿eh? Ah, ¿te sujeto? Sí, porfa. Vamos a hacer otra vez. Es que no veo. Igual. Yo creo que nos está quedando igual todo el rato. Antes. Ha quedado igual, tío. ¿Ha quedado igual? Queda igual. No sale ahora. ¿No sale? Ahora queda más ajustado. Ha quedado un pelín más prieto que antes. Ah. Ahí va. Ya hemos conseguido en el otro lado dejarlo apretado. Se me ha acabado la batería y no he podido grabarlo, pero lo hemos dejado ahí que entra bien justito. Os voy a enseñar cómo entra. 0.15, aquí está. Mirad que justo entra. Tengo que hacer fuerza y todo, pero bueno, tenemos hasta 0.12 de margen. Entrar entra, y si entra la de 15 es pues porque hay un hueco ahí de 15
o un poco menos igual porque se comprime la galga, pero menos de 12 no hay. Y cuando las válvulas se desajustan tienden a aflojarse, así que tenemos ahora mucho margen hasta los 0,17 milímetros. Ahora vamos a la de admisión y vamos a hacer lo mismito. Joder, ¿cómo puede estar esto tan prieto, tío? ¿Esto qué será? ¿La primera vez que se le hace un reglaje a esta moto? ¿Cómo estaban los tornillos de las tapas? ¿Estaban nuevos? No me he fijado, pero ¿duros? La hostia. A ver, ahora la de admisión son entre 0,5 y 0,10. Así que voy a pillar... ¿Cuál pillo? Tengo, mira, 10, 0,8, pues 0,6... Si tienes que meterle... 0,9, 0,8, ¿no? Sí. Oye, si es entre 5 y 10 te metemos 0,6 porque se va a quedar por encima. Vale. A ver, es probar, tío. Yo si fuese malo, pues se abre otra vez y ya está. 0,6 le vamos a poner. Pues aquí hay un juegamen importante. Está bien. Vamos ¿Cuál es? ¿Esa? ¿La de 6 o la de 8? La de 6. 0,6. Está bien. Yo lo apretaría un poco más. Cuando lo aprietas se afloja. Vale, ya le hemos pillado el truquillo. Ahí viene. ¿Le doy otra vez? Sí, dale. Vale, vamos a apretar un poco más, Borja. Sí. Sí. Estás con 0,6, ¿no? Sí, Estás ya muy cerca del límite, ¿eh? ya. Pero es entre 0,5 y 0,10. Ya. 0,7 sería lo suyo. Pero si entra es porque está por encima, ¿no? Ya, pero joder, entra muy justo, ¿no? No, ahora no, mira, muévelo. No, sí está flojito, sí. No sale. ¿No sale ahora? No. Estás de coña. No sale. Ahí me gusta. Ahora no entra la galga, ¿eh? Eso no sé yo si es bueno, ¿eh? No. Que no entre. Tenías 0,5. Sí. Ah, mira, voy a probar con la de 0,5. Joder, Borja, tío, es que menos mal que estás aquí. Bueno, esta es la galga de 0,5. Y entra bien. Entra bien. Perfecto. Pues ya está, ahí se queda la valvulilla. Pues ya hemos hecho el reglaje de válvulas.